así como están ustedes, así como están, y allí donde están, les invito a cerrar sus ojos un segundo. Por supuesto, si están trabajando, omitan esta parte y oren con sus ojos abiertos. Si tienen que estar atentos ahí, si tienen que estar pendientes. Pero oremos al Señor en esta noche. Decimos de la siguiente manera: amado Dios, prepáranos para escuchar tu palabra en esta hora. Señor Jesús, anhelamos de ti. No solo anhelamos de ti, Señor, sino que necesitamos sentirte, Dios, en nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar en esta noche lo que necesitamos aprender, Dios. Hay algo que necesitamos aprender en este día. Permite que sea tu Espíritu Santo el que nos pueda guiar, el que nos pueda enseñar, Señor amado. Gracias, Padre amado, por tu misericordia y que en tu amor, Padre amado, nosotros podamos escucharte, Dios. Abre nuestra mente, no abre nuestro corazón para poder entenderte, Padre Celestial. Permite, Padre amado, que a través de tus palabras nosotros podamos ser restaurados. Si algo falta en nosotros, Señor, aplíquelo usted a través de sus palabras. Si falta en nosotros fe, tráigala a nosotros a través de tu palabra. Si falta en nosotros paciencia, si falta en nosotros conocimiento, trae revelado a través de tu palabra, Padre Celestial, para nosotros lo necesario para que nuestra vida espiritual pueda crecer en pos de ti. En el nombre glorioso de Jesús, yo te cedo el control para que sea tu Espíritu Santo quien tome dominio, no solo de mi vida, sino que también de este programa. Toma dominio de este mensaje y que sea de prosperidad para aquellos que lo puedan oír. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Le damos gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad que nos da de poder escuchar su palabra. Les voy a invitar a que me acompañen al libro de San Marcos. Vamos a leer una historia que en este tiempo tiene nombre. Sí, en este tiempo tiene un nombre ese día. Antes no tenía un nombre ese día, era un día normal. Pero este día, en este tiempo, perdón, tiene un nombre ese día. De eso vamos a hablar. Vamos al libro de San Marcos en el capítulo 11. San Marcos capítulo 11, si tiene Biblia, por favor, acompáñenos con la lectura. Como siempre, yo voy a deslizar los comentarios hacia el lado para no distraerme. Mi hermano Daniel dice bendiciones para Capitán, el nuevo integrante de la familia Riquelme Acevedo. Por aquí está el capitán descansando. Mi hermano Jaime dice, en la humildad y sencillez que tienen ustedes y que tiene usted y su familia, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano Jaime. Y que se mantenga, ¿no? Que se mantenga así. Sí, que Dios esté aquí en medio y eso basta. Vamos a hablar de un rey. Sí, vamos a hablar de un rey. Un rey revolucionario que hasta este instante era el Salvador. Hasta este momento era el Salvador. Digo era, porque este fue el pensamiento de todos aquellos que arrojaron palmas delante de él. Vamos a la palabra de Dios. ¿Me acompañan, no? Es un poquito extenso, pero no se preocupen. Si tienen Biblia, acompáñenme a la lectura. Pero si no, síganme, por favor, que yo se los voy a leer. San Marcos, capítulo 11, verso 1. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron.
Y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Dios bendiga este mensaje, ¿no? Padre Santo, háblanos a través de tu palabra. Dicho esto, como siempre, le agradecemos a Dios en este instante, primero que nada, porque estaba pensando recién, hace un instante atrás, estaba pensando en lo que Dios nos podría estar enseñando acá, o lo que Dios nos podría estar transmitiendo en este lugar. Si uno ve la vida de cada gran hombre de Dios o de cada pueblo, cada parte del pueblo escogido de Dios, cada tramo de historia cuando estuvieron en cuarentena, cuando estuvieron en cautiverio en Egipto, cuando estuvieron esclavizados en Egipto, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, cada periodo de tiempo en el pueblo de Israel ha traído algo de aprendizaje, ha traído algo importante. Se ha levantado un hombre, se ha levantado una mujer, alguien se ha levantado con una visión distinta. Siempre Dios ha hecho algo así. Y también me asombra saber, o me asombra entender, que todo lo que Dios ha pensado para nosotros en nuestra vida es para utilizarlo en algún tramo de nuestra vida como hijos de Él. ¿Qué estaré diciendo? Se preguntará usted. Lo siguiente, Moisés antes de ser el libertador fue un príncipe egipcio. Antes de ser el libertador del pueblo de Israel, fue un príncipe egipcio. Y no solamente fue un príncipe, también fue un fugitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que tú tengas que cumplir el propósito de Dios, tu vida también tiene que pasar por procesos. Procesos que te tienen que dejar algo. Porque como príncipe, Moisés tuvo que aprender todas las cosas necesarias de príncipe, incluyendo escritura, arquitectura, incluyendo, por supuesto, lengua, idioma. Todo lo que un príncipe tenía que aprender, Moisés lo aprendió. Y usted dirá, sí, puede ser, pero es como las matemáticas, ¿no? Podemos ocupar en la vida real sumas restas, pero nunca ocuparemos el cuadrado del binomio. O nunca utilizaremos variables. Está bien, puede ser, pero no con Dios. Porque Dios jamás da puntada sin dedal. Dios jamás hace nada al azar. No, no, no. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Porque cuando Dios necesitaba que se construyera el templo, el primer templo, necesitaba a alguien que entendiera sus especificaciones. ¿Y quién mejor para eso que un arquitecto? Cuando quiso construir el arca, le dio las indicaciones a Moisés y Moisés se las dio a los artesanos, a Bezalel. ¿Sí o no? Así fue, porque primero necesitaba alguien que le entendiera, un arquitecto. ¿Cómo pudo haber escrito Moisés el Génesis si no hubiese aprendido idioma, si no hubiese aprendido la escritura? Porque como esclavo no te iban a enseñar a escribir, no era necesario, pero sí siendo príncipe. Wow, todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta un punto referencial en nuestra vida.
Todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra existencia, nos lleva a un punto referencial en nuestras vidas. Y ese punto referencial es cuando logramos concretar el inicio del propósito de Dios. Como canta Marcela Gándara, y como lo dijo algún día la reina Esther, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Para esta hora he llegado, dijo Marcela Gándara, al igual que la reina Esther, para este tiempo nací. A pesar de todo lo que yo pensé algún día, yo vivo para este instante. Vivo para poder hablar de Dios de esta manera, vivo para poder entender a Dios de esta manera, para poder predicar a Dios de esta manera. Todo lo que he aprendido me ha traído a este lugar. Y digo que Dios siempre hace las cosas con un fundamento que muchas veces nosotros no lo entendemos. Y es que me quiero centrar un poco en el versículo 10 de este capítulo 11 del libro de Marcos. En las palabras de aquellos que estaban en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Poco antes de que a Jesús lo entregaran, poco antes de que a Jesús lo crucificaran, escucha estas palabras, porque son claves en esto. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Finalizando el verso 9, dice que ellos gritaban y daban voces, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo se llama el programa del día de hoy? Dame todo lo que tienes. Dame todo lo que tienes. Ya nos vamos con eso. Pero en primer lugar, quiero comentar algo que es algo de lo que se pierde en este tiempo, que es el reino de Dios. Nos perdemos en entender lo que es el reino de Dios y no lo comprendemos, y no solamente nosotros no lo comprendemos, sino que no se comprende desde años atrás, desde que Jesús estuvo acá en la tierra, que no se entendía la palabra el reino de Dios o la frase el reino de Dios. No se entendía. ¿Y por qué Jesús darle tantas vueltas a esta frase que no se entiende, que se malinterpreta? Porque aún estando aquí, estando en esta hora crucial, en este momento crucial, el pueblo seguía pensando que Jesús venía a libertarlos, pero no era la libertad que ellos pensaban, no era la sanidad que ellos creían, no era el momento ni la hora en que ellos pensaron que Dios lo iba a salvar. Porque ellos sí sabían quién venía y de dónde venía. Óigalo usted, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estamos hablando de gente que no conocía a Dios. Estamos hablando de gente que sí conocía a Dios, que sí había oído del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero escuche esta parte. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. La gente siempre piensa, o las personas siempre piensan, que algo está bien hecho cuando se hace como nosotros pensamos que está bien. Eso tiene un nombre en este tiempo y se llama ser llevado a nuestras propias ideas, ¿no? Se ve mucho en el fútbol se ve muchísimo, porque obviamente como es muy usado, como muy trabajado, aquí
en el fútbol, cuando juega la selección chilena, todos son técnicos. Todos. No, yo pondría este, yo sacaría este, yo llevaría malas líneas más adelante, yo haría estos cambios, haría estas variables. Aquí todos son técnicos, ¿no? Entonces resulta, queridos hermanos, resulta que dado cierto momento, cierto paraje de nuestra vida, hay algo que nosotros queremos hacer a nuestra manera. Pero resulta que en este preciso instante de la palabra del Señor, esto no es a nuestra manera. El reino de Dios no es como nosotros lo pensamos. No es lo que nosotros habíamos esperado. No es lo que nosotros habíamos creído. No es lo que ellos que estaban aquí cuando Jesús entró a Jerusalén, no es lo que ellos esperaban. Porque lo que ellos esperaban era alguien que viniera a librarlos de la opresión que ejercía Roma sobre ellos. No, es que nosotros queremos un libertador. ¿Cómo? Como David. Ey, ¿quién era David? No, David no solamente era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un, un guerrero. David era un guerrero. Recuerden la canción que enfureció a Saúl. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. La gente espera siempre que el reino de Dios se demuestre con fuerza. No. La gente aquí esperaba que Jesús levantara una especie de revolución, como que la que se ha levantado hace poco en este tema del estallido social, una revolución contra el sistema y vamos dándole al gobierno y que queremos mejorar esto y queremos mejorar en esto. Eso es lo que pensaba la gente en ese tiempo, un reino más acá que más allá. La gente pensaba, sí, lo del cielo está bonito, está perfecto, pero queremos el reino aquí, presente ahora. Aquí es distinto, ahora no se entiende mucho la diferenciación de la palabra el reino de Dios, pero antes si usted mencionaba el reino de Dios, era lógico, porque era el poner un reino sobre otro reino, ¿no? Ahora no se entiende mucho porque decir el reino de Dios, sí, están hablando de los cristianos. Claro, ahora sí se ve, pero antes no se veía, porque era distinto. El reino de Dios no era lo mismo. No es lo mismo ahora decirlo que decirlo hace 2000 años, porque antes sí habían reinos, habían otros reinos. Y ellos pensaban que Jesús venía a luchar contra los otros reinos para que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra y gobernase sobre los otros. Pero no es lo que Jesús quería. Jesús quería que el reino de Dios fuera más allá que más acá, para que aquí fuese un reino sin fronteras, sin barreras, sin idiomas, sin lenguajes, sin escritura, que fuese un reino sin necesidad de tomar una bandera, que fuese un reino distinto, diferente a los demás. A eso se refiere la parábola de la levadura, que el reino de los cielos es semejante a una medida de levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. Porque aunque fue un poquito de levadura lo que escondió, fue suficiente para leudar toda la masa. Ese es el reino de Dios. Eso somos nosotros. A eso se refería el Señor. Pero quiero llevarlos a esto. Porque nosotros somos del reino de Dios. Y somos seguidores de Cristo. Hasta que nuestro Mesías muere. Hasta que el milagro pareciera desaparecer. Hasta que todo lo bonito que veníamos viendo pareciera apagarse. La misma sensación que tuvo el pueblo de Israel, la misma sensación que tuvo el pueblo de Israel cuando murió Moisés. Porque cuando murió Moisés y Dios le da el mando a Josué,
Dios dice, Josué, estamos al frente de la tierra prometida, así que desde aquí para adelante, tú toma el pueblo, cruza el Jordán, pero de aquí en más no va a llover maná, no vas a golpear la piedra para que salga agua, ¿entiendes? No va a haber nube de día ni fuego de noche, no van a caer golondrinas una vez cada 2 semanas o una vez a la semana, no va a haber carne gratis, no va a haber sombra gratis. De aquí en adelante ustedes van a tener que trabajar la tierra, labrarla, porque esta tierra fluye leche y miel. Esta tierra yo se las doy a ustedes, pero tú toma posesión de esta tierra. O sea, con el antiguo pastor, las cosas eran perfectas, fluíamos en la presencia de Dios, pero resulta que el pastor falleció, nos dejaron al encargado de obra y lo milagroso se estancó. Resulta que este gentío, esta gente que estaba a la entrada de Jerusalén, cuando Jesús venía entrando en un pollino nuevo que nadie había montado, le tiraban sus mantos al suelo, haciéndole una especie de alfombra roja, como cuando vamos caminando, cuando se van camino a los Grammy, a los premios latinos, a los MTV Awards, como cuando se va caminando en una pasarela, por supuesto, le tiraban sus mantos para hacer una especie de alfombra roja. Otros que no tenían mantos cortaban ramas de los árboles y la tiraban al suelo para que no pise el suelo, por favor. Estamos hablando del rey. Viene el que trae el reino de nuestro padre David. Ahí viene. Llámenlos a todos, que vienen a liberarnos de la esclavitud de Egipto, vienen a liberarnos de la esclavitud de Roma. Vamos a ser una nación independiente el día de hoy, pensaban ellos. Pero resulta que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que a Jesús lo entregaran, que Jesús padeciera, no solo padeciera, sino que Jesús muriera. El plan de Dios era que todos vieran la frase icónica de Jesús, la frase más controversial de Jesús con respecto al reino, reflejada en una acción. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Paren, un rey hasta ese tiempo podría ser humilde, podría ser el más caritativo, carismático, pero no manso. No había un rey manso, porque cualquiera que se levantara en contra de su reino, él tendría que declarar guerra, y eso no era ser manso. Pero Jesús dijo algo que rompió la mente de los fariseos. Como el vino nuevo rompe los odres viejos, esta nueva revelación de Jesús rompió la mente de los fariseos que no entendían el propósito de Dios, que no entendían el camino del Señor. Y cuando Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, ellos decían, ¿y este Mesías tenemos? Uno que es manso. ¿Qué demonio va a echar fuera si es manso? ¿Cómo nos va a levantar? ¿Cómo nos va a restaurar si es manso? Si no quiere pelear. Pero ellos jamás entendieron que nuestra lucha jamás ha sido física. Siempre ha sido espiritual. Y hasta el día de hoy seguimos pensando lo mismo. Yo jamás voy a decir, hey, no votes. No vayas al plebiscito a votar. Vota apruebo, vota rechazo. Jamás te voy a decir yo o manipularte de alguna forma para decir, hey, no, haz esto que esto nos conviene a todos. No, lo que nos conviene es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. No hay ningún gobierno de turno que pueda cambiar eso.
No hay ni izquierda, ni centro derecha, ni extrema derecha, ni comunismo, ni socialismo. No hay marxismo que pueda impedir que la palabra de Dios se cumpla tal cual como está escrita. No hay, no existe. Por eso, aunque pase el que pase, aunque esté Gandhi como presidente o Faraón, la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. Y Dios ha restaurado gente con dictadores, con asesinos, como con sacerdotes de presidente. No se trata de quién está gobernando. Se trata de a qué reino perteneces. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aunque el enemigo te quiera ver por el suelo, hey, si Dios te va a bendecir, que ruja, que se enoje, que grite, que rasguñe, que patalee todo el tiempo que quiera. Satanás puede venir a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a rajuñar las latas del techo de la parte justo donde tú estás durmiendo. Puede venir con un ejército de gatos que parecen una bandada de colibríes que van de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro por arriba de tu techo. Puede incomodarte de la forma que él quiera, pero no puede hacer más que eso, porque en Cristo nuestra alma está segura. Hasta una hora nos cuesta entender que el reino de Dios trasciende nuestro concepto de reino. Y jamás lo vamos a entender si realmente no entendemos qué significa el reino de Dios. El reino de Dios, y escúchelo bien esto, esta es la definición del reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde Dios ejerce su dominio y su soberanía. Eso es el reino de Dios. Este reino no tiene bandera. No tiene idioma, porque es tan rico en idioma como la anterior biblioteca que quemaron en Alejandría, que tenía todos los idiomas habidos y por haber. Tenía textos de todas las culturas. El reino de Dios tiene a asiáticos, tiene a nórdicos, tiene a europeos, tiene rusos, tiene polacos, tiene mexicanos, y como ingrediente especial, y por supuesto como una nota muy elevada, tiene chilenos. Tiene la suerte de tener chilenos. Es una bromita, es una bromita. El reino de Dios no distingue color de piel, como muchas veces nosotros hacemos distinción, sea por racismo o por querer hacer una distinción. Hey, moreno, ven. Nosotros también hacemos distinción de color. Dios no la hace. No la hace. Para Dios todos somos distintos. Y al mismo tiempo, todos somos iguales. Todos somos distintos porque no, Dios no tiene regalones. Dios no tiene favoritos. Pero sí hay gente que vale la pena darle la oportunidad de trabajar. Hay gente que vale la pena darle la oportunidad de trabajar. Hay gente que tú le das un talento y toma ese talento y lo esconde. Hay otro que tú le das 5 talentos y esos 5 talentos los mete al banco y los trabaja. Y hay otro que le das 10 talentos y esos talentos los trabaja, los invierte y saca más y más y más y más talentos. No se trata de la cantidad de cosas que tengas encima, se trata de
de qué tan bueno eres para hacer lo que haces. Sí, también. Estoy seguro que muchísimos te van a decir que no sirves para lo que haces. Que lo que haces lo haces mal, que cualquier otro lo haría mejor. Es probable, es probable. Puesto de que si estamos aquí es simplemente por gracia de Dios. Si estás donde estás sirviendo en la iglesia, o si es que estás eh, sirviendo en algún ministerio como escuela dominical, o si es que estás trabajando en algún grupo como Dorca, como ciclista, como corista, como parte de la función eclesiástica de la iglesia, siendo ayudante del pastor, diácono u oficial, si es que estás trabajando en la obra, es únicamente por gracia de Dios. Sí, únicamente por gracia de Dios. Podemos nosotros buscarnos una secretaria o un secretario que tenga la capacidad técnica de hacerlo. Y para el puesto de secretario se necesita alguien con técnica, alguien que sepa escribir bien, alguien que sepa llevar buen registro, que sepa llevar ordenadas las cosas. A tesorería también se necesita alguien técnico, ¿no? Alguien que sepa guardar cuenta, alguien que haga saber, que sepa hacer, no rendir el dinero, sino que sepa organizarlo. Pero como ayudante del pastor, ¿qué título técnico necesitas más que la gracia de Dios? El reino de los cielos es distinto a todo lo que habíamos pensado alguna vez. Es todo lo que hemos soñado, pero es todo lo que no hemos entendido. Jamás con violencia, manso hasta el fin, y por sobre todo, humilde de corazón, como nuestro Dios. Dádmelo todo el título del día de hoy. Usted dirá, no tiene referencia con esto, pero sí quiero hacer alusión a cómo Jesús entra a Jerusalén. Y con esto quiero terminar. Digo, voy a terminar 20 minutos antes ya. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, Él le dice a sus discípulos, miren, ¿saben qué? En la aldea de al frente, allí donde usted está mirando, hay un pollino atado, un burro, que nadie nunca ha montado. O sea, que tiene su lomo virgen. Tráiganmelo porque en él voy a entrar. Y cuando le pregunten, si alguien les pregunta qué queremos hacer, qué hacen con él, ustedes díganle simplemente el Señor lo necesita. Nada más. No le den fecha de devolución, no le den un comprobante, no le firmen una nota de pedido. Simplemente díganle el Señor lo necesita y me lo traen. No le den plata, no le paguen nada, porque solamente díganle que el Señor lo necesita. Dice que los discípulos fueron y que encontraron el pollino atado y que cuando lo estaban desatando, hubo alguien que les dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Yo creo que se ponga en este caso porque nadie, absolutamente nadie, que vea que están metiéndose a un auto, ¿o no? Va a decir, hey, ¿qué hacen en ese auto si no conocen el auto? Salvo que sea el dueño, ¿no? Aunque sea muy, muy cercano. Por lo cual, creo yo que esta persona que pregunta era el dueño del pollino, era el dueño del burro. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús le había mandado. ¿Qué le dijeron? El Señor lo necesita. Dadme todo lo que tienes, tiene que ver con esto.
Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la voluntad de Dios, no la nuestra. No, no, no. En ningún motivo, en ningún caso, hablamos de nuestra voluntad. Hablamos siempre de la voluntad de Dios. Por ende, al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios hará con nosotros, qué es lo que Dios ha pensado para nosotros, o es lo que nosotros creemos que podemos hacer. En el reino de Dios, ¿quién ejerce gobierno? Nosotros. Tu cónyuge, ¿quién ejerce dominio? ¿Nosotros o Dios? Te respondo, en el reino de Dios, el que ejerce dominio es Dios. Sigue siendo Dios. Por ende, aquí hay algo que a nosotros nos cuesta entenderlo. Y esto es tremendamente revelador, porque al entenderlo, no solamente seremos usados por Dios, sino que entenderemos a quién le pertenece la honra, a quién le pertenece la gloria. Cuando al hombre le dijeron, el Señor lo necesita, si a mí me dicen, escuche esto, si a mí me dicen que el Señor quiere entrar a Jerusalén en un burro, hey, yo tengo un establo. Muchachos, ¿saben que yo tengo unos caballos con unos crines preciosos? Crines son los pelitos, ¿no? Que tienen los caballos. Con unos crines preciosos. ¿No será mejor que el Señor, que al que yo adoro, entre con un caballo en vez de entrar en un burro mañoso que nadie lo ha podido montar? ¿No será mejor que el Señor entre en un caballo, en una yegua lindísima que tengo allá, varios pintas de diferentes colores? ¿No será mejor? Pónganse ustedes en esta posición y ustedes díganme ahora, ¿qué es lo que te ha pedido el Señor que tú no has sido capaz de entregar? No, cambio la pregunta. ¿Qué es lo que te ha pedido el Señor que tú crees que no es digno de Dios? ¿Tu voz? La mía, por supuesto, mi voz áspera, mi voz narrativa que sirve para poder leer historias, pero que no sirve tanto para poder cantar una alabanza como Junto a tus pies de Danilo Montero, ¿no? La única que ama mis canciones de cuna es mi hija, mi princesa. Y sé que las ama porque soy su padre. Y si no la ama, no le canto nunca más nada y regalo todos sus juguetes. ¿Qué es lo que tú crees que es indigno de mostrar delante de Dios? De tus talentos, de lo que tú tienes. Mira, no sabes tocar guitarra. O sabes hacer dos notas. Sol, re. ¿Qué es lo que tú piensas que no sirve delante del Señor que tú hagas? Sabes barrer, pero barres mal. No, no se puede, no es posible. A mí una vez me dijeron que barría mal en la iglesia, que hacía mal el aseo. Eso no me mató espiritualmente. Me enseñó que aunque yo barra mal, igual funciona para Dios. Porque Dios me dijo que le agradaba mi función. A Dios se agradaba de lo que hacía. Entonces le agrada que barra mal. No se trata de lo que haces. Ahora quiero ir con esto.
No se trata de lo que haces, de lo que sabes, de lo que entiendes, de lo que comprendes. No se trata de ti, se trata de Dios. Este no era un burro santo. No, no estoy hablando de ti. No, 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 no. Este que Dios llamó para él entrar a Jerusalén no era un burro santo. No era que lo habían tenido apartado, ungido y apartado para el Señor. No era que el burro ayunaba una vez al mes. No era que el burro oraba todos los días. No, aquí lo hemos dicho. No se trata de que el burro era santo. Se trata de que al burro que Dios llama, santifica. No se trata de que tú llegues santo delante del Señor. Se trata de que a quien Dios llama, a quien Dios comisiona, se trata de que a quien Dios escoge, a ese o a esa santifica. No es al revés. No es al revés. Jamás serás santo antes de llegar a la presencia de Dios. Y jamás llegarás a la presencia de Dios si Dios no te llama. Dámelo todo. Dámelo todo. Esto es como un asalto espiritual. No, no te estoy pidiendo que me des lo más valioso. No te estoy pidiendo que me des el mejor talento que has cultivado por años, que puede ser tu voz como un adorador, que puede ser el tocar algún instrumento, que lo hagas con una maestría increíble. No, tampoco puede ser que tengas una dialéctica hermosa, que cada vez que tú interpretas, tu elocuencia al hablar cautiva a las personas. No, no estoy hablando de tu mejor talento. Estoy hablando de todo. Sí, estoy hablando de todo tu talento. Dios no te comisiona por lo que sabes hacer. Dios te comisiona por lo que puedes mostrar o proyectar, o por lo que Él puede hacer a través de ti. Cuando Jesús mandó a buscar el pollino, mandó a buscar al burro, le dijo, hey, díganle que yo lo voy a usar y después lo mando a devolver. Esta es la gloria del reino. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Ahora, Dios me está usando para entregarte este mensaje. Dios me está usando a mí para entregarte este mensaje. No, no es esto. Es lo que Dios está proyectando a través de esto. No es esto lo que recibe la gloria. Es que a través de esto tú estás recibiendo bendición. Y al Señor, únicamente al que ejerce dominio, es la gloria y la honra. Espero, como siempre, que esta palabra haya sido de bendición para ti y que nos sintamos un poquitito, aunque sea un poquitito más cerca del reino de Dios. Aunque sea un poquito. Vale la pena estar aquí. Vaya que sí vale la pena.